desarrollando la práctica junto con la clase. Sí, no te preocupes, Joaquín, ya está para grabar. A ver, vamos con la pregunta número 1. ¿Sí? Vamos con la pregunta número 1. En la pregunta número 1, me pedían lo siguiente. Me dicen, señala la oración que presenta locución verbal. ¿Sí? Locución verbal. A ver, según la estadística, ¿sí? Según la estadística, hay un 44% de ustedes que han llegado a la respuesta correcta. ¿Sí? Solamente un 44%. Es decir, viendo las alternativas marcadas de los que han dado, ¿no? Básicamente 11 de ustedes han colocado la alternativa A, otros la C y otros la D, ¿no? Aquí la clave es la alternativa B. ¿Por qué? Primero la pregunta, la alternativa A. La alternativa A, la piel de gallina, es una locución sustantiva. ¿Sí? Ok. La piel de gallina es una locución sustantiva. No es una locución verbal. Es una locución sustantiva. Entonces, ¿sí? No lo puedes, no te puedes equivocar en ello. La piel de gallina incluso formaba parte de uno de los ejemplos que dimos en clase. Piel de gallina o la piel de gallina, ¿no? Al igual que cuatro gatos, por ejemplo, eran locuciones sustantivas. En el caso de la C, poco a poco es una locución adverbial. ¿Sí? Es una locución adverbial. No es una locución verbal, es una locución adverbial. Ay de mí, ¿sí? Ay de mí. A ver, un segundo entonces. ¿Se escucha mejor o se sigue escuchando abajo? ¿Se escucha abajo o se escucha mejor? ¿Sí? ¿Se escucha mejor? Ok, a ver. Retomamos la resolución. En la A tiene locución sustantiva, ¿sí? En la A es una locución sustantiva. En la C es una locución adverbial. Poco a poco es una locución adverbial. Y en la D, el ay de mí es una locución de interjección. Dice, ay de mí, tengo un examen dentro de una hora y no he estudiado nada, ¿no? En cambio, en la alternativa B, voy a tener que levantar, ¿no? Levantar la voz para que todos me escuchen. Estamos encontrando en esa oración la locución verbal. Recuerda, la locución verbal inicia o se va a dar a conocer a través de un infinitivo, ¿sí? La locución verbal se presenta a través de un infinitivo. Entonces, es por ello que en la pregunta 1, la alternativa a la clave va a ser la alternativa B, ¿sí? Es la B de besito, ¿no? La B de besito. En la 2, ¿sí? En la 2, me piden elija la alternativa donde la frase adverbial, ¿sí? Donde la frase adverbial presenta núcleo y modificador. Ahora me están pidiendo frase adverbial. A ver, ¿cómo les ha ido en la pregunta 2? En la pregunta 2 hay un 33% de ustedes que han llegado a la respuesta. A ver, me dicen frase adverbial. ¿Qué quiere decir la frase adverbial? Es decir, que me dé a conocer un adverbio, ¿sí? Un adverbio acompañando pues al verbo, ¿sí? Es un adverbio que acompaña al verbo. Recuerda, para que sea frase adverbial,
tiene que ser un adverbio modificando a otro adverbio, ¿sí? Recuerda que el adverbio tiene que ser el elemento principal. ¿Por qué? Porque en jerarquías tenemos sustantivo, tenemos adjetivo y tenemos lo que es el adverbio. Para aquellos que han marcado la alternativa A, eso es una frase adjetiva, no adverbial. ¿Por qué? Porque el muy está modificando al adverbio hermosa. Hermosa no es un adverbio, es un adjetivo. ¿Sí? El muy está modificando al adjetivo hermosa. En cambio, en la alternativa D, el muy está modificando a bien. Y bien es un adverbio de modo. ¿Sí? Bien es un adverbio de modo. Entonces, allí tenemos a la frase adjetiva, que presenta un núcleo y un modificador. ¿Sí? Presenta núcleo y modificador. Por ende, sería la letra D. ¿Sí? La letra D. Pasamos a la 3. Me dice, marque la oración que presenta proposición coordinada hilativa. A ver, ¿cómo les ha ido en la 3? En la 3 ya ha habido una mejora, ¿no? Hay un 58% de ustedes que han llegado a la respuesta. Sin embargo, para aquellos que han marcado la alternativa C, que es la correcta, hay otros que han marcado la alternativa B. A ver. En la alternativa B dice, bebo porque tengo sed. Ese porque es causa, ¿sí? Es causal. No es coordinada hilativa, es proposición subordinada causal, ¿sí? Causal. En la alternativa A tienes la ciudad es alegre y la gente está de fiesta. Esa I, bueno, esa Y es copulativa, no es hilativa, es copulativa. Puse la mesa como me dijiste. ¿Tienes alguna proposición coordinada allí? Entonces, no hay una proposición coordinada. La única coordinada se encuentra en la alternativa C. Lo haré, pues, ahí está el nexo, el conector, pues, se lo he prometido a Carlos, ¿sí? Pues, se lo he prometido a Carlos. Por eso en la alternativa, en la pregunta 3, la alternativa es la C, por el pues, ¿sí? Por el pues. A ver, en la 4, también ha habido un 56%, ¿sí? En la pregunta 4, donde muchos han llegado, pues, a la alternativa A, que es la correcta. Pero hay otros que me han marcado la alternativa B. A ver, ten en cuenta lo siguiente. Para aquellos que han marcado la alternativa B, ¿sí? Para aquellos que han marcado la alternativa B, déjame decirte lo siguiente. Primero, que el sujeto nunca inicia con una preposición. Entonces, no me puedes decir que a Peter y a Antonella es el sujeto, ¿sí? El sujeto nunca inicia con una preposición, nunca. Entonces, no me puedes marcar la alternativa B, ¿sí? No me puedes marcar la alternativa B. En el caso, me dicen sujeto pasivo. Recuerda, el sujeto pasivo es el que realiza el que recibe, perdón, la acción. El pasivo es el que recibe y el activo es el que hace la acción. Para aquellos que marcaron la C, ¿no? Las abejas se comunican por medio de movimientos. Las abejas están haciendo la acción. Entonces, las abejas serían sujeto activo, no pasivo, sujeto activo. Ese perro sin bozal es muy agresivo con los desconocidos. Es un sujeto activo. Ese perro sin bozal es muy agresivo. Él es el agresivo. Sujeto activo, no pasivo. En cambio, en la alternativa A dice, será construida la embarcación de aquella princesa.
Es decir, que la embarcación va a ser construida. Ella está recibiendo la acción. La embarcación recibe la acción, ¿sí? Sujeto pasivo. Y si se dice que es complejo, recuerda, cuando se dice que es complejo, es porque presenta modificador indirecto, ¿sí? Modificador indirecto, sujeto complejo. El complejo presenta modificador indirecto, ¿sí? Tanto modificador directo como indirecto, pero lo que más le importa es el indirecto, que presente modificador indirecto. Eso es lo que más le importa al sujeto complejo. Ok, y en la pregunta 5, a ver, en la pregunta 5, ¿cómo les ha ido? Hay un 74% que es mucho mejor, ¿sí? Que es mucho mejor. Que te piden, marque la opción donde hay objeto indirecto, ¿sí? Indirecto. Aquí pues sería la alternativa C. Stephanie le dio órdenes directas a su secretaria, ¿no? Si tú lo vas a reemplazar, recuerda, el objeto indirecto es aquella persona que recibe la acción, es decir, el que se está beneficiando o se está perjudicando, es decir, es el destinatario. Si tú lo reemplazas por le o por les, ¿no? Dependiendo de quién está recibiendo la acción, vas a dar a conocer al objeto indirecto. Stephanie le dio órdenes directas. Por eso en la C va a ser mi clave. Allí estoy encontrando el objeto indirecto. A ver, para los que marcaron la A, Ítalo presentó un proyecto económico muy novedoso. No entendemos o no presentamos en ninguna parte al objeto indirecto. En la B tenemos en San Marcos, complemento circunstancial de lugar, no objeto indirecto. Y para aquellos que marcaron la D, solamente porque dice por la expresión a, ¿no? O por el los de los regalos, recuerda, el payaso lanzó los regalos. Ese los regalos o lanzó regalos es objeto directo, no indirecto, objeto directo. Y a la pista del circo es el complemento circunstancial de lugar. No es objeto indirecto, ¿sí? No es objeto indirecto. Ok. A ver, entonces, como te has dado cuenta, ¿sí? Como te has dado cuenta, hay muchos que se están confundiendo con la teoría. Y hay otros que no están recordando la teoría, ¿sí? Y eso ya va a depender de cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes sabe cómo ha dado su examen, ¿sí? Cada uno de ustedes sabe cómo ha dado la práctica, ¿no? Y recuerda, ya vamos en la práctica número 6. Ya tienes que ir estudiando, ¿no? Ya tienes que ir repasando para tu examen. Ya sabes cómo te van a venir. Si te estás equivocando en preguntas sencillas, como en el caso de las 5, que es una de las más fáciles, es porque tienes que estudiar más, ¿sí? Es porque tienes que estudiar más. Ok. ¿Todo bien entonces con respecto a las 5 preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Para encontrar el objeto indirecto preguntas ¿a quién o para quién? Para encontrar el objeto indirecto, le preguntas ¿a quién o para quién? Para encontrar el objeto directo le preguntas qué si es un objeto o a quién si es una persona. Entonces, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo han sentido el examen? ¿Que está muy difícil? ¿Que está muy fácil? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, una vez que ya está resuelto ello,
vamos a pasar a resolver los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios de la práctica. A ver. Primero vamos a hablar de la sintaxis. Recuerda que siempre se hace una retroalimentación de lo que se ha trabajado o de lo que se va a trabajar para luego resolver las preguntas. Primero, al hablar de sintaxis, recuerda que la sintaxis es el estudio en el que están construidos todos los tipos de oraciones según el orden y el modo en que se relacionan, ¿no? Dentro de sus unidades sintácticas, teníamos a conocer a la locución sustantiva, que era justamente lo primero que hemos visto en la práctica, en la evaluación. La locución sustantiva, más que todo locuciones, ¿no? Porque hemos visto locución verbal. La locución sustantiva son combinaciones binarias que equivalen a un sustantivo. Por ejemplo, ojos de buey. Todo ello es una locución sustantiva, ¿sí? Todo ello es una locución sustantiva. La locución verbal, que fue lo que vino en el examen, son combinaciones que emplean un verboide, ¿sí? Presentan un verboide. Y complemento, por ejemplo, caer en la cuenta, caer, allí está mi verboide, caer. Básicamente las locuciones verbales se van a presentar con estos tipos de verboides infinitivos, ¿sí? Con ellos básicamente se representan. En las locuciones adverbiales, recuerda, es un adverbio. Te tiene que dar como respuesta un adverbio. ¿Sí? Va a servir como un adverbio. Por ejemplo, poco a poco. Poco a poco era una locución adverbial. En las locuciones preposicionales funcionaba como una preposición. Recuerda, una de las fórmulas de locuciones preposicionales era preposición, sustantivo, preposición o preposición, perdón, sustantivo, ¿no? O también preposición. En el caso de esta locución preposicional, ¿no? Por ejemplo, acerca de, me está dando a conocer qué cosa. Igual, la unión de dos o más palabras que te van a dar la referencia de un solo elemento, ¿sí? Uno solo. Y luego tenemos las locuciones conjuntivas, donde funcionan como una conjunción. Por ejemplo, por más que. Ese por más que es una locución conjuntiva, ¿sí? Locución conjuntiva, por más que, por ejemplo. Entonces, esas son las locuciones que tú tienes que conocer, ¿sí? Esas son las locuciones que tú tienes que ir conociendo. A ver, una vez que ya tenemos en cuenta esas locuciones, ¿sí? Que ya recordaste las locuciones, vamos a pasar a las frases. Y vamos a pasar a las frases. ¿Qué son las frases? La frase es un conjunto de palabras relacionadas entre sí. ¿Cuál es su característica? Que deben ser dos o más, ¿sí? Dos o más frases, en la que una de ellas destaca como núcleo. Recuerda, te mencionaba que para las frases hay una jerarquía. Si en una oración tú tienes sustantivo, adjetivo y adverbio, el sustantivo es el que prima. Si tienes adjetivo y adverbio, el adjetivo es el que prima. Y por último viene el adverbio. Eso es de acuerdo a las jerarquías. Entonces, de esa forma, de esa manera vas a encontrar frases sustantivas, frases adjetivas y frases adverbiales, ¿no? En cuanto a su jerarquía. Por ejemplo, las denominadas frases nominales son también conocidas como frases sustantivas. ¿Por qué? Porque su núcleo es un sustantivo, ¿sí? Su núcleo es un sustantivo o un pronombre que lo va a reemplazar, básicamente un pronombre personal, ¿sí? Recuerda que el que más reemplaza a los sustantivos es el pronombre personal. Estos elementos van a estar acompañados de modificadores directos o indirectos. Luego tenemos a la frase verbal. En el caso de la frase verbal, recuerda, el núcleo
es un verbo que encabeza la frase. ¿Sí? El núcleo es un verbo, frase verbal. Luego tenemos frases adjetivas, donde el núcleo es un adjetivo acompañado de un modificador directo o indirecto. Y en la frase adverbial, su núcleo es un adverbio, ¿no? Que puede estar acompañado de un modificador indirecto o de un objeto directo. Y luego la frase preposicional, donde el núcleo va a estar encabezado por una preposición, ¿sí? Por una preposición. Ahora, antes de entrar a cada uno de ellos, yo te hago la pregunta. ¿Cómo te dabas cuenta que estabas ante una frase nominal? ¿Qué tipo de verbo tenías que encontrar para dar a conocer a la frase nominal? ¿Con qué verbo se relaciona la frase nominal? ¿Con qué tipo de verbo? ¿Recuerdas con qué tipo de verbo se relaciona la frase nominal? ¿Con los verbos infinitivos? No, exacto, correcto, Andrés. Con los verbos copulativos, ser, estar, parecer, permanecer. Recuerda, la frase nominal se relaciona con el atributo, ¿sí? Con el atributo. Entonces, si la frase nominal se relaciona con el verbo copulativo, ¿la frase verbal con qué se relaciona? Correcto, Carlos, correcto. Esos son los copulativos. Entonces, ¿con quién se va a relacionar la frase verbal? ¿Con qué tipo de verbo? Exacto, Gonzalo, exacto. Con los verbos predicativos o también conocidos como no copulativos. ¿Sí? Con ellos se va a relacionar. Esa es la forma más fácil de que tú encuentres una frase nominal o una frase verbal. Ahora, pero profesor, para las otras frases también se hace uso de la frase del verbo predicativo. Claro que sí, también. Pero ya tienes que darte cuenta que el elemento que va a acompañar al verbo va a ser un adjetivo, va a ser un adverbio o va a ser una preposición. Y así los vas a poder diferenciar. ¿Sí? Y así los puedes diferenciar. Entonces, tanto con las locuciones como con las frases, ¿está claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. A ver, si todo está claro, la pregunta número 1 dice lo siguiente. Señale la oración que presenta locución adjetiva. ¿Sí? Locución adjetiva. Poner ejemplo de las locuciones. Por ejemplo, de las locuciones de las frases. Ah, en cada frase. A ver, en las frases nominales, ¿sí? En la frase nominal, recuerda, tienes que tener un verbo copulativo. Por ejemplo, ellos parecen una buena familia. Ellos parecen una buena familia. Frase nominal, por el es, ¿no? O por el parecen, perdón. Ellos parecen, sí, parecen, ahí está mi verbo copulativo, una buena familia. Todo ello es una frase nominal.
¿sí? Todo ello es una frase nominal. En el caso de la frase verbal, los niños buscaron los regalos, ¿no? Los niños buscaron los regalos debajo del árbol, por ejemplo. Los niños buscaron los regalos debajo del árbol. Ese los regalos es mi objeto directo. Entonces, estoy ante un verbo predicativo. Es una frase verbal. ¿Por qué? Porque me presenta objeto directo. ¿Sí? Porque me presenta objeto directo. Claro, verbos transitivos. En el caso de la frase adjetiva, ¿sí? En la frase adjetiva, tenemos que a un adjetivo está cumpliendo dicha función, ¿sí? El mismo adjetivo. Por ejemplo, los atletas llegaron cansados. Si yo digo los atletas llegaron cansados, cansados es mi adjetivo, que se encuentra después del verbo. Eso es una frase adjetiva, ¿sí? Está cumpliendo una frase adjetiva. Claro, recuerda, la frase verbal va a estar representada por los verbos transitivos o también por los verbos intransitivos, porque también se relaciona con el complemento circunstancial. Con ellos dos se va a relacionar. Para la frase adverbial, por ejemplo, ellos llegaron bien. Ellos llegaron bien. Bien es mi adverbio. Es un verbo, es un adverbio que está modificando, que está condicionando ¿a quién? Al verbo. Ellos llegaron bien. Ahí tengo mi adverbio, ¿sí? Mi adverbio. Entonces, de esa forma, de esa manera vas a encontrar a las frases, tanto nominales, tanto verbales, tanto adjetivas, no adverbiales. Eso es lo que tienes que tener en cuenta en cuanto a las frases. Ok. Una vez que tenemos en cuenta ello, pasamos a la primera pregunta donde me piden locución adjetiva. ¿Sí? Una locución adjetiva. Y mi locución adjetiva justamente va a estar relacionada con la alternativa C. Su frase es una verdad como un templo. Eso es mi frase, mi locución adjetiva. ¿Sí? Es mi locución adjetiva, correcto. ¿Sí? Esa es mi locución adjetiva. A ver, la pregunta 2 me dice, indique la opción en la que la palabra casa es el núcleo de la frase nominal. El núcleo de la frase nominal. A ver, recuerda, para que la palabra casa sea presentada como núcleo, ¿no? Dentro de lo que es el sujeto, ella tiene que ser el núcleo. Es decir, no puede estar acompañada o no puede estar dentro de lo que es un modificador indirecto. Si me dices que es la alternativa A, recuerda que el núcleo en la alternativa A es techo. En esa expresión, el núcleo es techo. Y de la casa del perro, de la casa, sería modificador indirecto. No sería el núcleo. ¿Sí? No sería el núcleo. En cambio, en la alternativa D, dejaste los documentos en la casa, ahí tengo el sustantivo casa, que está cumpliendo justamente la función de núcleo.
La casa de Marcos. La casa cumple la función de núcleo. Allí está cumpliendo la función de núcleo. En la casa de Marcos. Ah, ya. ¿Por qué es frase adjetiva? Porque en este caso, ¿sí? El que está realizando la acción, porque recuerda que el que realiza la acción es el núcleo, el que está realizando la acción de cómo llegaron, ¿no? De cuándo llegaron, dice, los ciclistas llegaron temprano, pero ese temprano no es adjetiva, es adverbial. Cansados, dije. Llegaron cansados. El cansados, llegaron cansados. Ahí el cansado sí sería frase adjetiva porque su núcleo es cansados. Porque el núcleo es cansados. Él está realizando la acción. Cansados realiza la acción. Entonces, como cansados está realizando la acción, es mi núcleo. Como es mi núcleo, le voy a dar le voy a renombrar como una frase adjetiva. Es decir, en la teoría se menciona que pueden estar acompañados con objetos directos, con objetos indirectos, pero ellos mismos, ellos solos, es decir, el adjetivo en este caso, tiene que cumplir la función de núcleo. Él tiene que cumplir la función de núcleo. Sí, bueno, en el ejemplo, no importa. La cosa es que el adjetivo cumpla la función de núcleo. Puede estar acompañado o no. Puede que esté acompañado, puede que no esté acompañado. La cosa es que presente o que él mismo desarrolle la función de núcleo, que es el elemento más importante. Los complementos se pueden añadir. ¿Sí? Ok. Listo. Ya tenemos lo que es las locuciones y ya tenemos lo que son las frases. Ahora vamos a hablar de las proposiciones. ¿Sí? Vamos a hablar de las proposiciones. En las proposiciones, ¿sí? O la proposición, es la construcción que mantienen casi todas las características de la oración. ¿Sí? Te dice que mantiene casi todas. La proposición es similar a una oración, pero no tiene sentido completo, como si lo tiene una oración. Es decir, la proposición me puede presentar hasta verbo, claro que sí, pero no tiene sentido completo. Necesita, ¿no?, de una mayor información para poder ser tomada como una oración, ¿sí? Para que pueda ser tomada como una oración. Entonces, las proposiciones tienen las mismas características, tienen las mismas similitudes, pero no tienen un sentido completo. Es por ello que necesitan de otras proposiciones para poder crear una oración, para poder formar una oración. Entonces, esas proposiciones, ¿con quiénes se van a unir? Con las conjunciones coordinadas y las conjunciones subordinadas para poder formar una oración, ¿sí? Para poder formar una oración. Por ejemplo, tenemos las coordenadas copulativas, que son las que nos permiten unir una mayor información, ¿sí? Nos permiten unir. Por ejemplo, aquí tenemos a la famosa Jenny, ¿no? A la Jenny, ¿qué? Aquí tenemos a Jenny. Que justamente estos conectores, estos nexos, me permiten unir dos proposiciones para poder formar una oración. También teníamos las disyuntivas, ¿no? En las que tenías que elegir, ¿no? Tenías que hacer una selección. Las conjunciones disyuntivas te permiten hacer una selección, ¿no? Como cuando te decían o ella o yo, ¿no? O tu juego o yo. Entonces, tenías que hacer una elección, tenías que elegir. Bueno, sucede lo mismo con estas conjunciones coordinadas disyuntivas. Sin embargo, cuando están añadidas a las proposiciones,
Recuerda que en las proposiciones, cada una de ellas, ¿qué cosa presenta? Verbo. Entonces, voy a unir dos proposiciones, o voy a tener que elegir, perdón, entre dos proposiciones, pero cada una de ellas me va a presentar un verbo, ¿sí? Me va a presentar un verbo. Aquí los nexos que vas a emplear es o también la u. Luego teníamos las adversativas, que son las, te dan un elemento de contrariedad, es decir, es un nexo de oposición. Teníamos el pero, el más, el si no, el no obstante, el sin embargo, ¿no? Que eran estas adversativas. Luego teníamos las ilativas, que te dan una consecuencia en la conjunción. Con que, luego, pues, ya que, ¿no? También teníamos las distributivas, que te daban una alternancia. Por ejemplo, ya, ya, bien, bien, hora, hora, sea, sea, ¿no? Que te daban esta alternancia. Y las explicativas, donde tú aclarabas lo que habías expresado en la proposición, en la primera proposición, ¿no? Terminabas por aclarar lo que se había dicho en esa parte. Aquí utilizabas el o sea, el es decir, en otras palabras. Empleabas este tipo de nexos, ¿no? De este tipo de nexos. Y luego teníamos, pues, las yuxtapuestas, ¿no? Las yuxtapuestas, recuerda, en la yuxtaposición ya no empleas nexos, no vas a emplear ningún nexo. Aquí las proposiciones se van a unir por medio de signos de puntuación, que puede ser la coma, el punto y coma, o los dos puntos, ¿sí? O los dos puntos. Por medio de ellos se van a unir las proposiciones. Luego, en las proposiciones subordinadas, ya teníamos a las sustantivas, a la proposición subordinada sustantiva, ¿no? Que justamente se comporta y cumple las funciones de un sustantivo. Por ejemplo, el que tenía un polo verde era mi amigo. Todo ello me está dando, ¿qué cosa? A una subordinada sustantiva, ¿sí? A una subordinada sustantiva. ¿Pero por qué subordinada, profesor? Observa, tienes dos verbos, tenía y era. El verbo tenía está siendo subordinada por el pronombre relativo que, ¿sí? Está siendo subordinado por el pronombre relativo. Entonces, aquí ya tengo mi subordinada. ¿Por qué es sustantiva? Porque está cumpliendo la función de un sustantivo. Tienes el artículo el. Todo elemento que esté subordinado por el artículo el se convierte en un sustantivo. Por eso es una subordinada sustantiva, ¿sí? Una subordinada sustantiva. Luego, teníamos las subordinadas adjetivas. ¿Qué te dicen las subordinadas adjetivas? Igual, que van a ser introducidas, ¿por qué? Por un pronombre relativo. Listo. Es decir, tienes dos verbos. Juan tenía un perro que era amarillo. Tengo el tenía y tengo el era. Como te das cuenta, el verbo era está siendo subordinado por el pronombre relativo que. Ahora, ¿por qué es adjetiva? Porque después del verbo, ¿a quién encontramos? A un adjetivo, la palabra amarillo. Amarillo es un adjetivo. Por ende, estoy ante una subordinada adjetiva. Y luego, en la subordinada adverbial, ¿sí? En la subordinada adverbial, justamente también se va a comportar como un adverbio, ¿sí? Se va a comportar como un adverbio. Dice, se comporta como un adverbio y realiza la función de complemento circunstancial. Por ejemplo, mis amigos se fueron cuando empezó a llover. Yo tengo dos verbos, fueron y empezó, ¿no? Tengo mis dos verbos, fueron y empezó. Ahora, empezó está siendo subordinado por él, ¿cuándo? Él lo está subordinando. Sin embargo, te dice que esta subordinada adverbial
Dice, realiza la función de complemento circunstancial. ¿Por qué? Tú le vas a preguntar, ¿cuándo se fueron? Cuando comenzó a llover. Complemento circunstancial. ¿Qué tipo de complemento circunstancial sería? Si yo te digo, ¿cuándo se fueron? Cuando empezó a llover. ¿Qué tipo de complemento circunstancial sería? ¿Qué tipo sería? De tiempo, ¿verdad? Complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? ¿No? Por el cuándo. Entonces, correcto. Esos son los tres tipos, o perdón, esas son las proposiciones. ¿Sí? Esas van a ser las proposiciones. Correcto. A ver, pregunta 3. Me dice, marque la oración que presenta proposición subordinada sustantiva. ¿Sí? Me piden la sustantiva. Excelente. Sería la alternativa B. Ajá, la alternativa B. Correcto. Es posible que el colectivo se haya atrasado. Allí está mi subordinada sustantiva. Correcto, sería la 3, la B. Ok, hasta aquí ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí van bien? Sí, en la C es adverbial por el cuándo. Ok. Ahora, una vez que ya tenemos las locuciones, ya tenemos las frases, ya tenemos las proposiciones, vamos a pasar a hablar de la oración. ¿Sí? Vamos a hablar de la oración. ¿Quién es la oración? Recuerda que la oración es la unidad mínima de comunicación. Tenías oraciones unimembres, donde no vas a encontrar nunca, pero nunca al sujeto, ¿sí? En la oración unimembre nunca vas a encontrar al sujeto, nunca, ni de forma tácita. Nunca lo vas a encontrar. ¿Cuál es la otra característica de una oración unimembre? ¿Qué tipo de verbo tienes? ¿Qué tipo de verbos se emplean en una oración unimembre? ¿Recuerdas? ¿Qué tipo de verbos empleas? Ya, verbos efectivos. Pero si también te dicen que no presenta sujeto, ¿qué tipo de verbos también son? Si no hay sujeto. Exacto, verbos impersonales, ¿sí? Verbos impersonales. Correcto, excelente, correcto. ¿Sí? Verbos impersonales. Eso me da la oración unimembre. Y luego tenías la oración bimembre, donde vas a encontrar al sujeto y al predicado, ¿no? Los vas a encontrar a ambos. Ahora, dentro de estas oraciones bimembres, ¿no? Dentro de la oración específicamente, teníamos sus funciones. Por ejemplo, la oración enunciativa, la que solamente te afirma o te niega algo, ¿sí? Por ejemplo, mañana llegaré, ¿no? Mañana llegaré con mis amigos a la playa, o mañana iré con mis amigos a la playa, ¿no? Solamente estoy afirmando algo, estoy dando a conocer una información. Mañana iré con mis amigos a la playa, por ejemplo.
En el caso de las dubitativas, te va a expresar duda o posibilidad. Por ejemplo, tal vez, ¿no? Tal vez me enamore de ti. Tal vez, ¿no? Hay una duda, hay una posibilidad. Tal vez, ¿no? Cosa que no va a pasar, pero bueno, tal vez, ¿no? Te da la duda, te da la esperanza, te da la posibilidad de que se enamore de ti, tal vez. Bueno. En el caso de las desiderativas, expresas un deseo, un anhelo, una ilusión, ¿no? Una ilusión. Por ejemplo, ¿no? Quisiera verte pronto, ¿no? Quisiera verte pronto. O tengo ganas de abrazarte, ¿no? Por ejemplo, lo que tú le dices en tus sueños. Tengo ganas de abrazarte. Hay un deseo, hay un anhelo, hay una ilusión de por medio, ¿sí? Hay una ilusión. En las exhortativas, das una orden, un mandato, un ruego o una súplica. Por ejemplo, ¿no? Tú cuando le ruegas y le dices, por favor, no me dejes. Aquí está tu oración, pues, exhortativa, ¿no? Le estás rogando, implorando, por favor, no me dejes, ¿no? Le dices. Bueno, aquí está la exhortativa. En las interrogativas, ¿no? Vas a justamente pedir una mayor información. Por ejemplo, cuando te dicen, ¿no? ¿Por qué no me contestas? ¿O por qué no me escribes? ¿Dónde estabas? ¿No? Cuando te interroga la tóxica o el tóxico, ¿no? Y te dice, ¿dónde estabas? ¿Por qué no me contestas? Bueno, ahí está la interrogativa, ¿no? Ahí está la interrogativa. Y por último, la exclamativa, donde tú, ¿no? Le agregas una entonación emocional a aquello que vas a decir. Por ejemplo, tú cuando des tu examen de admisión y te salga, ¿no? Las letritas de alcanzó vacante, ¿qué vas a gritar? ¿Qué gritas? Vas a tener que gritar, correcto, ¿no? Porque es todo tu esfuerzo. ¿Qué vas a gritar? ¿Qué gritarías? Dando a conocer, pues, tu emoción, ¿no? Tu exclamación. Ingresé crédulos. Bueno, correcto. Buena imagen Andresa. Buena imagen. Claro, tú vas a gritar ingresé. Claro, gritas ingresé porque estás emocionado. Claro. Sí, claro, vas a gritar ingresé. Entonces, esas van a ser las funciones de la oración, ¿sí? Las funciones. A ver, pregunta 4. Vamos a la pregunta 4 entonces. ¿Cuál sería la alternativa en la pregunta 4? De acuerdo a cada uno de los enunciados. Sería la alternativa B. Sería la alternativa B. Por fin en el hospedaje toda la familia. Recuerda, por fin en el hospedaje toda la familia no me presenta al sujeto. Yo no tengo al sujeto en esa oración. No hay sujeto. Por ende, no sería bimembre. El ¿entendiste la clase quién? Tú. Tú entendiste la clase sujeto tácito, oración bimembre. Y una idea sin argumentos coherentes es una oración unimembre, ¿sí? Una oración unimembre. A ver, pasamos a la 5. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta oración en función exhortativa? ¿No? ¿Cuál te presenta función exhortativa? Correcto. La C, ¿no? La C de cachimbo. Ven esta tarde a visitarnos
que te recibiremos con mucho cariño, ¿no? Así te dice, o así te va a decir tu suegro o tu suegra, ¿no? Cuando tú ingreses. Así te va a tratar, con cariño te va a tratar. Claro, por eso tienes que ingresar, pues, para que puedas ver a tu tóxico o a tu tóxica. Entonces, esa sería la alternativa C, ¿no? Función exhortativa. Ok, una vez que ya tenemos en cuenta eso, vamos a centrarnos en la oración bimembre, pero en cada una de sus características. Por ejemplo, vamos a hablar del sujeto, ¿sí? Vamos a hablar del sujeto. ¿Quién es el sujeto o quién conocemos como el sujeto? El sujeto es la parte de la oración de quien se dice algo y quien realiza la acción. Se van a dar características, cualidades sobre el sujeto. Tienes que el núcleo del sujeto puede estar representado por un sustantivo, por un pronombre o por un infinitivo, ¿sí? Ellos tres pueden cumplir la función del núcleo, ¿sí? Ellos tres pueden ser los núcleos del sujeto. Y en el caso de los complementos o modificadores, tenemos al modificador directo, que está representado por un artículo, un adjetivo, ¿no? O los determinantes en este caso, y no presenta nexo, ¿sí? No presenta nexo, cosa que sí lo hace el modificador indirecto. El modificador indirecto sí te presenta nexo. Este nexo puede estar representado por las preposiciones, puede estar representado por el qué, o también representado por el cómo, ¿no? Por el cómo. Luego teníamos en el sujeto la aposición. Teníamos la posición explicativa, que es aquella información extra que va entre comas, y teníamos la información especificativa, que es, acá no se encuentra entre comas, ¿eh? La especificativa no se encuentra entre comas, y te va a dar un dato específico, un dato adicional, ¿sí? La especificativa no se encuentra entre comas. Ahí me faltó agregarle el no, ¿ya? Ahí falta agregarle el no. Y luego teníamos cómo reconocer o cómo reconocemos nosotros al sujeto. Recuerda, preguntas quién. Primero preguntas quién. Luego preguntas quiénes. Y por último vas a preguntar qué. Una vez llevé justo como hoy día sintaxis, sujeto y predicado, en un solo día. ¡Qué abuso! Y eso que era anual. Normalmente se tienen que trabajar cuando es ciclo largo, lo puedes trabajar por separado, pero cuando es un ciclo corto, sí lo puedes trabajar junto. Pero no es muy complicado, que digamos. Más que todo, el predicado es el que es más extenso, pero no es complicado. Ok, eso es el sujeto, ¿sí? De esa forma vas a encontrar al sujeto. Le preguntas quién o quiénes, o por último le preguntas qué. Y luego recuerda, había clases de sujetos. El sujeto simple, un solo núcleo. El sujeto compuesto, dos o más núcleos, ¿sí? El sujeto compuesto, dos o más núcleos. El sujeto expreso es el que se encuentra dentro de la oración. El sujeto tácito es el que no se encuentra en la oración, pero se sobreentiende que está realizando la acción. El sujeto complejo, ¿sí? El sujeto complejo es el que presenta modificador indirecto, y el sujeto incomplejo es el que no presenta modificador indirecto, ¿sí? Modificador indirecto. Ok. Entonces, con respecto al sujeto, ¿dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas con respecto al sujeto? ¿Todo bien? A ver, vamos a la... Ah, y luego, sujeto activo es el que realiza la acción y sujeto pasivo es el que recibe la acción, ¿sí? El activo la realiza y el sujeto la recibe. Eso es con respecto al sujeto. A ver, ¿por ahí alguien tenía alguna duda? ¿Alguna pregunta? Disculpe, lo de especificativo.
En la especificativa no se encuentra coma, ¿sí? Mencionaba que me faltaba colocar el no adelante del C. No se encuentra entre comas. Y aporto un dato específico. La especificativa no se encuentra entre comas. Por ejemplo, don Juan. Si yo digo don Juan, Juan es mi aposición especificativa. Me está dando un dato especificativo. ¿Por qué? Porque mi núcleo es don, ¿no? Mi núcleo va a ser don. Sobre pasiva y activa, a ver. Por ejemplo, los futbolistas, ¿no? Los futbolistas se pelearon al terminar el partido. Los futbolistas se pelearon al terminar el partido. Allí es sujeto activo porque ellos están realizando la acción de pelearse. Ellos hacen la acción. Ellos se están peleando, ¿sí? Pero si yo te digo, Jimena fue asaltada, ¿sí? Si yo te digo, Jimena fue asaltada, Jimena es el sujeto pasivo porque a ella la están asaltando. A ella le están realizando la acción de asaltarla, de robarle. Esa es la referencia entre el sujeto pasivo y el sujeto activo. El sujeto pasivo recibe la acción, como es el caso de Jimena, y el sujeto activo es el que realiza la acción, como el caso de los futbolistas, ¿sí? Como el caso de los futbolistas. A ver, pasamos a la pregunta 6. Me dice, marque la opción donde presenta sujeto pasivo. A ver, ¿cuál me presenta sujeto pasivo? Excelente, la alternativa A. El campeón mundial fue ovacionado, es decir, a él están realizando la acción. A él lo están ovacionando. Él recibe la acción. Él no la hace, él la recibe. ¿Sí? Él la va a recibir. A ver, vamos con la 7. En el enunciado, esa mañana, como tantas otras, coadyugaban al mal humor del cura los recuerdos de sus deudas al banco y al barbero. ¿Cuál es el sujeto? Correcto. Sí. Los recuerdos de sus deudas, ¿no? Al banco y al barbero. Sí, es al banco y al barbero. Si me dices esa mañana, ¿sí? Recuerda que esa mañana es el complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? Esa mañana. ¿Sí? Esa mañana sería el complemento circunstancial de tiempo. No sería el sujeto. ¿Sí? No sería el sujeto. Ok. Una vez que ya tenemos el predicado, una vez que ya tenemos el sujeto, pasamos al último elemento, el predicado. ¿Sí? El predicado. ¿Qué es el predicado? Es el que expresa lo que hace o lo que padece el sujeto. Ese es el predicado. Tenemos el predicado verbal, ¿no? Donde va a ser constituido solamente por un predicado, ¿sí? Solamente por el verbo predicativo. Ese es el predicado verbal, representado por el verbo predicativo, es decir, el verbo no copulativo. Tenemos el predicado nominal, que va a estar constituido por un verbo copulativo. Eso van a ser como frase verbal y frase nominal, ¿sí? Allí también los vas a representar de esa forma.
Ahora, recuerda, el núcleo, ¿sí? El núcleo del verbo solamente, o el núcleo, perdón, del predicado, solamente va a estar representado, ¿sí? Solamente va a estar representado por el verbo, ¿sí? Solo está representado por el verbo, por nadie más. Solo el verbo es el núcleo. Y luego tenemos los complementos, ¿no? ¿Cuáles son los complementos? Que pueden ser también conocidos como el objeto, ¿no? El objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial, el atributo, el predicativo y el agente. A ver, vamos a hablar de cada uno de ellos para que recuerdes. Recuerda, el directo, el objeto directo, es el que te va a permitir o te va a dar como referencia al elemento que es afectado o efectuado por el verbo. ¿Cómo encuentras al directo? ¿Le preguntas qué al verbo cuando es un objeto? ¿O le preguntas a quién al verbo cuando es una persona? Para que estés seguro o segura de que es un objeto directo, lo vas a reemplazar por la, por las, por lo o los. Para el objeto indirecto, que es aquella persona que se beneficia o se perjudica, es decir, el destinatario, le vas a preguntar a quién o para quién. Y lo vas a tener que reemplazar por le o por les, ¿sí? Por le o por les. En cuanto al complemento circunstancial, recuerda, hay el complemento circunstancial de modo, de tiempo, de lugar, de causa o de compañía, entre otros, ¿sí? Son complementos circunstanciales. Para el caso del atributo o complemento atributivo, recuerda que va a estar acompañado siempre, siempre de un verbo copulativo. El verbo copulativo siempre te va a presentar al atributo, ¿sí? Te presenta el atributo o al complemento atributivo. En el caso del predicativo, ya sabes que puedes tener predicativo subjetivo o predicativo objetivo. ¿Cómo vas a encontrarlo? Le vas a preguntar cómo. ¿A quién? Al verbo, ¿sí? Le vas a preguntar cómo. Ahora, si yo en una oración tengo al sujeto y al objeto directo, voy a tomar en cuenta solamente al objeto directo cuando me pidan complemento predicativo. Recuerda, el objeto directo tiene más énfasis, ¿no? Que el sujeto, ¿sí? Va a tener un mayor énfasis. Entonces, de esa forma tú lo vas a preguntar. Les vas a preguntar cómo al verbo para encontrar al predicativo subjetivo o al predicativo objetivo. Por ejemplo, recuerdas que yo te mencionaba o te daba el ejemplo, ¿no? Diana encontró vacía su casa, ¿no? Era el ejemplo que te daba. Diana encontró vacía su casa. Tú sabes que Diana es el sujeto, tú sabes que encontró es el verbo y su casa es el objeto directo, ¿no? Porque tú preguntas, ¿qué encontró? Su casa, sería objeto directo. Tienes sujeto Diana y tienes su casa, objeto directo. ¿A quién vas a escoger? Al objeto directo. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cómo encontró su casa? Y la respuesta es vacía. Entonces, vacía sería el predicativo, pero en este caso sería objetivo, porque la pregunta se la has hecho al objeto directo. Para el caso de que sea subjetivo, vas a decir, ¿no? Los atletas llegaron cansados, por ejemplo. Los atletas llegaron cansados. Los atletas, es tu sujeto, llegaron es tu verbo, ¿no? Y tienes a cansados como un adjetivo. Recuerda, el predicativo es un adjetivo, ¿eh? No te olvides, es un adjetivo, pero que está acompañado de un verbo predicativo. Y le vas a preguntar, ¿no? ¿Cómo llegaron los atletas? Y la respuesta es cansados. Entonces, cansados sería tu predicativo subjetivo. Y en el caso del agente, el agente solamente se va a dar a conocer cuando el sujeto sea pasivo, ¿no? Como en el caso anterior.
Sujeto pasivo, el que recibe la acción. ¿Quién hace la acción? El complemento agente, ¿sí? El complemento agente es el que va a realizar la acción en una oración donde el sujeto es pasivo, es decir, es una oración en voz pasiva, ¿sí? Es una oración en voz pasiva. Ok. Con respecto a este predicado, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Sí, el predicativo, el complemento predicativo, el complemento predicativo es un adjetivo. Recuerda que te daba un cuadrito para que los diferencies, ¿no? Para que diferencies cuando ese adjetivo es atributo, cuando ese adjetivo es predicativo, o cuando este adjetivo deja de ser complemento circunstancial de modo. Te mencionaba y te daba un cuadrito, ¿no? Te di un cuadrito, te di un mapita mental. Ok, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok. A ver, vamos a la pregunta número 8. ¿Sí? Vamos a la pregunta 8. Indica la alternativa en la que se presenta predicativo verbal. Es decir, frase verbal. ¿Cuál sería en la 8? Correcto, sería la alternativa A, ¿sí? Sería la alternativa A, correcto. Maruja, quien llegó de Europa, está en Huamanga. Está en Huamanga, complemento circunstancial de lugar, predicativo verbal, ¿no? Predicativo verbal. Es que observa, recuerda, estos verbos te van a dar a conocer al atributo, o sea, el predicativo o el verbo copulativo, en el caso de está, se toma como verbo copulativo cuando presenta al atributo, cuando da a conocer al atributo. En esta oración no tenemos atributo, tenemos complemento circunstancial. Entonces, el verbo está, ¿no? Se puede tomar de las dos formas. Para un verbo copulativo, cuando presente atributo, y como un predicativo cuando presenta complemento circunstancial u objeto directo. Siempre tienes que darte cuenta del elemento que lo acompaña. ¿Sí? Allí te tienes que dar cuenta del elemento que lo está acompañando. En este caso es predicativo verbal porque el elemento que lo acompaña, ¿quién es? Un complemento circunstancial de lugar. Es por ese motivo que se toma como predicativo verbal, por el complemento. Él es el que me ayuda a saber si estoy entre un predicativo nominal o ante un predicativo verbal. Siempre el copulativo es lo que te va a ayudar. ¿Sí? A ver, pasamos a la 9. Oración intransitiva.
Correcto, sería la alternativa C. Ajá. Enrique aún no regresa de la panadería. ¿De dónde no regresa? De la panadería. Complemento circunstancial de lugar, ¿sí? Complemento circunstancial de lugar. Y tenemos la pregunta 10. En el enunciado, díselo esta tarde, ¿cuál es la estructura? Sería la alternativa B. ¿Por qué? Tú sabes que el verbo díselo, el verbo decir, ¿sí? El di proviene del verbo decir. El se es un objeto indirecto porque otra persona está realizando la acción. Díselo, ¿no? Díselo. El se está realizando la acción de objeto indirecto. Y recuerda, el lo siempre es objeto directo, ¿sí? El lo siempre va a ser objeto directo. El o, el a, el as y el las y el as siempre van a ser objetos directos. Solamente el e y el es van a ser indirectos, ¿sí? Y esta tarde, complemento circunstancial de tiempo, ¿no? Complemento circunstancial de tiempo. Es por ello que en la 10 es la alternativa B. Verbo, objeto indirecto, directo y complemento circunstancial. Ok, aquí te voy dejando las alternativas pues de la tarea domiciliaria, ¿no? Para que luego corrobores y practiques. ¿Por qué hay objeto indirecto? Porque el se es indirecto. Recuerda, el me, te, se, nos, os, que son pronombres reflexivos, pueden cumplir la función de objetos directos o de objetos indirectos. Son objetos directos cuando el mismo sujeto realiza la acción y son objetos indirectos cuando otro sujeto realiza la acción o te dice que realices una acción. Y el se, por ejemplo, díselo, ese se está cumpliendo la función de objeto indirecto, ¿sí? Indirecto, por el se. El di es tu verbo, el se es el indirecto y el lo es el directo. Por ese motivo es. Listo, Ernesto, cuídate. Hasta luego, Carlos. Chao, nos vemos. Estudien, chicos, ¿ah? Estudien. Hasta luego, Lucero. Cuídate, nos vemos. Listo, Gabriel. Cuídate, nos vemos. Cuídate, gracias. Hasta la próxima semana, Andrea. Cuídate, nos vemos. Listo, Brandon. Gracias, ¿ah? Gracias. Nos vemos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídate. Chao, Joaquín. Cuídate. Nos vemos. Hasta luego, Gonzalo. Cuídate. Nos estamos viendo.